buenas tardes. Soy Charlotte Zafiro Sosa Durón, alumna de la clase de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A continuación le voy a desglosar y le voy a detallar los artículos de la Constitución de la República del 21 al 41, obviamente acompañado de un experto en la materia, un abogado experimentado. A continuación, por favor, preste atención ya que esos artículos hablan sobre la nacionalidad, cómo adquirirla, cuáles son los tipos de deberes y derechos que nos competen. El artículo número 21 nos habla sobre los tratos y contratos que realiza el Estado de Honduras con otros estados para poder hacer trámites o para hacer negocio. Esto solamente habla del Poder Ejecutivo, puede, sobre materia de su exclusividad competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales. Un ejemplo de este artículo es sobre el convenio que se ha venido realizando el Estado de Honduras para poder adquirir vacunas contra el COVID-19. Seguidamente, para los artículos de 22 al 41 en adelante, la Constitución de la República habla sobre la nacionalidad hondureña, de cómo se adquiere por nacimiento y por naturalización. Después, seguidamente, ya nos habla de sos hondureño por nacimiento, cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficios. Artículo 22 al 34 exclusivamente de la Constitución de la República de Honduras nos habla sobre los derechos que hemos venido explicando, derechos y deberes de que todo hondureño debe de tener. Pero exactamente en estos artículos hay un ejemplo muy palpable que es sobre el expresidente Ricardo Maduro. Él es de nacionalidad panameña, pero sus padres tienen nacionalidad hondureña. Él se trasladó junto con sus padres a la edad de 8 años a territorio hondureño, al cual pues transcurrió su vida normalmente, pero cuando él ya tuvo injerencia dentro de la política y vio que quería asumir un cargo público, a elección pública sobre el cargo del presidente de la República, pues fue donde él optó casi a los 30 años por optar a la nacionalidad hondureña. Esto tuvo un resultado atípico y favorable para el señor Ricardo Maduro, ya que se resolvió a través del Congreso Nacional en su entonces. Hemos hablado sobre los derechos y beneficios que tienen por ser hondureño o por optar a la nacionalidad hondureña, pero ¿qué pasa sobre los beneficios que también adquirimos y los deberes que nosotros debemos de tener como hondureños entre ellos y cómo los perdemos, que es una de los más importantes? Dentro de ellos está que si perdemos nuestros derechos, los perdemos por prisión, por condena, por falta al respeto a las autoridades hondureñas, que todo hondureño o todo nacionalizado hondureño debe de respetar y debe de defender la nacionalidad hondureña. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los deberes de los hondureños? Usted no lo pierde si usted se divorcia o se separa de su pareja actual. Esos deberes son intocables, no los pierde apenas que de lo antes mencionado. El artículo 21 de la Constitución de la República nos dice que el Poder Ejecutivo solo puede aprobar materias exclusivas de su competencia, sin necesidad de la aprobación del Consejo Nacional. Vamos a hablar desde el artículo 22 al 41 referente a la nacionalidad, ciudadanía y de los extranjeros. Artículo 22, la nacionalidad hondureña se adquiere solo por nacimiento y por naturalización. El artículo 23 nos dice que son hondureños por nacimiento los nacidos en el territorio nacional, los nacidos en el extranjero y los infantes de padres ignorados encontrados en territorio de Honduras. Ahora, son hondureños, el artículo 24, son hondureños por naturalización todos los centroamericanos que tengan un año de residir en el país, todos los españoles e iberoamericanos que tengan 2 años de residir en el país y todos los extranjeros del resto de países que hayan residido por 3 años en el país. El artículo 25 nos dice que mientras resida en Honduras, ningún hondureño por nacimiento puede invocar otra nacionalidad distinta a la hondureña. El artículo 26 nos dice que ningún hondureño naturalizado podrá desempeñar en su país de origen funciones oficiales en representación de Honduras. El 27, ni el matrimonio ni su disolución afecta la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos.
El artículo 28, ningún hondureño por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. O sea, un hondureño puede cometer cualquier delito y siempre va a ser hondureño. El artículo 29, la nacionalidad hondureña por naturalización se pierde. Cuando, por ejemplo, este hondureño, aparte de estar naturalizado en Honduras, se naturaliza en un país extranjero. O cuando el Congreso le cancela la carta de naturalización conforme a requisitos de ley. De los extranjeros en el artículo 30 dice que están obligados desde su ingreso al territorio nacional a respetar y las autoridades y a cumplir las mismas leyes que cumplen los hondureños por nacimiento y naturalización. Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, el artículo 32 nos dice que los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades políticas, ya sea de carácter nacional ni internacional. El artículo 33 nos dice también, en cuanto a las diferencias de los hondureños por nacimiento, que estos no podrán hacer reclamaciones ni exigir indemnización alguna del Estado, sino solo en los casos que puedan hacerlo los hondureños. El artículo 33 nos dice el 34 nos dice que los hondureños, los extranjeros, solamente podrán, dentro de los límites que establezca la ley, desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias. El artículo 35 nos dice que la inmigración estará condicionada a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos del país. O sea, no es que una persona puede llevar los hijos y salir a la hora que quiera del país y solo cruzar la frontera. Tiene que presentar una documentación de acuerdo a lo que dice la ley de extranjería. Del artículo 22 en adelante al 41 de la Constitución de la República nos habla sobre la nacionalidad hondureña, cómo adquirirla, cuáles son los derechos y deberes, en lo que nos explicaba el abogado experto en la materia sobre nacionalidad que se puede adquirir por jus sanguinis o por jus suelo, por nacionalidad o por suelo. En dado caso, nosotros los hondureños que hemos nacido en tierra hondureña lo adquirimos inmediatamente. Pero ¿qué pasa con las personas que quieren adquirir la nacionalidad hondureña? También nos habla sobre artículos también muy importantes, que es cuáles son los deberes y derechos permitidos para las personas que adquieren y las que tenemos la nacionalidad hondureña. Hemos hablado sobre los derechos y deberes que los hondureños y los nacionalizados hondureños tienen. ¿Cuáles son los derechos? Usted puede optar libremente a un puesto de trabajo, a optar a una carrera estudiantil, ya sea de cualquier índole. Puede adquirir estado civil o puede también contraer matrimonio con una persona de diferente sexo, ya que en el estado de Honduras no está permitido el casamiento del mismo sexo. Dentro también de lo que nosotros podemos recalcar de los derechos del artículo 21 al 41 son los deberes. ¿Cuáles son los deberes de los hondureños y de los nacionalizados hondureños? Es respetar a las autoridades, contar y defender al Estado de Honduras. ¿Cómo pierde usted los derechos nacionalizados hondureños? Al momento que usted cae en prisión, que tiene una condena, que va a prisión, ahí automáticamente sus derechos son restringidos. Hasta aquí este capítulo más de Visión Política. Yo soy Charlotte Zafiro Sosa Durón, alumna de la clase de Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recuerde cuáles son los derechos y cuáles son sus deberes como hondureños para andar bien dentro del territorio y disfrutar todos los beneficios que ofrece este hermoso país.